En la entrevista del día nos acompaña Manuel Campo Vidal, periodista español, sociólogo, ingeniero, presidente de la Academia de la Televisión de España, preside también la Escuela de Negocios Next International Business School y está aquí en Panamá en ocasión de una especial conferencia de prensa, conferencia magistral en el Tribunal Electoral. El reto de la verdad, la comunicación social en periodo electoral, y nos viene muy bien este tema porque en América Latina en general se van a vivir fiestas electorales, estamos en un gran proceso electoral que nos atañe a muchos países. A Panamá le toca en el año 2019, va a ser un proceso curioso, estamos bajo nuevas reglas del juego con las reformas electorales que no solo le atañen a los actores políticos, sino también a los medios de comunicación. Es un placer tenerle en nuestra casa, doctor Manuel Campo Vidal. Bienvenido a Panamá y bienvenido a Next Noticias. Encantado de estar aquí. El reto de la verdad, suena especial esto. ¿Cómo prevalece la verdad con los escenarios que hay actualmente? La verdad en tiempos de la posverdad y también con el impacto que tienen las nuevas formas de comunicación a través de las redes sociales. ¿Cómo prevalece la verdad? Pues está difícil porque las redes sociales bajan con una información, un caudal de información con mucho barro. Y hay que filtrarlo, hay que separar unas cosas de otras. Yo leí el otro día una entrevista al secretario general de la OTAN, o sea, de la NATO, de la Alianza Atlántica, y decía, la propaganda no hay que combatirle con más propaganda, hay que combatirla con un periodismo abierto, independiente. Fíjate, el secretario general de la OTAN, y decía que es importante, necesitamos empresas independientes y periodistas que hagan preguntas incómodas. A mí me llamó enormemente la atención, porque resulta que tenemos políticos que escapan, hay ruedas de prensa sin preguntas, es decir, no son ruedas de prensa, algunos que hablan a través de un plasma, por si acaso se tiene que cortar. Así que yo creo que la verdad hay que combatirla y es muy interesante que los medios de comunicación, la televisión, la prensa y la radio, combatan también lo que hay en las redes sociales y que sepamos también convivir con esta nueva forma de comunicación. Combatir en las redes sociales, pero en este momento hay un debate que no solo le atañe a Panamá, sino también al mundo, y es si las redes sociales van a ser ahora, en estos periodos electorales, el campo de batalla, es decir, le van a restar a los medios de comunicación. Verdaderamente en las redes estará el debate, estará el poder de jalar el voto del elector. Bueno, la verdad es que cada vez que en la historia de la comunicación ha nacido un nuevo medio de comunicación, se han oficiado funerales por el anterior. Sí. Así que cuando nació la radio se dijo, está muerta la prensa; cuando nació la televisión, vamos a despedirnos de la radio; cuando nació la televisión temática se dijo, la televisión generalista, como es esta, eso ya está terminado, porque uno verá películas de documentales, el otro verá solo noticias, el otro verá solo deportes. Y ahora cuando nació Internet dijo, mueren todos los demás. No es cierto. El ciudadano en el mundo hoy consume muchísima más información de lo que lo hacía antes. Y se trata de ocupar tu espacio, de saber convivir con los nuevos medios y de tratar de modernizarse y de salir adelante. Por lo tanto, yo no doy nada por muerto y ningún medio de comunicación es definitivo. Antes se decía, lo que diga la prensa, pues no; lo que diga la televisión o lo que diga las redes, pues no. Es un conjunto, pero decías bien, hay un tiempo electoral que viene, que será el banco de prueba de todas estas cuestiones y de cómo somos capaces también desde los medios de influir como creadores de opinión entre los electorados de los distintos países. En ese mismo sentido, ¿es hoy el elector más o menos consciente de las estrategias de persuasión que traen consigo las campañas electorales? ¿Qué piensa usted? Yo creo sinceramente, he creído siempre que el electorado en todos los países es bastante más perspicaz, es bastante más inteligente como sujeto colectivo de lo que se creen los políticos y de lo que nos creemos los periodistas. La gente tiene una intuición de decir, buf, creo que me están engañando, creo que me están metiendo aquí, como decimos en España, una espada doblada, y así entra. No, yo creo que hay que convivir con la nueva situación. Es verdad que el populismo ha desencadenado ríos de demagogia, eso es cierto, populismo de cualquier sentido, pero con todo yo creo que si la opinión pública contrasta, si la opinión pública no se fía solamente de una fuente o de un grupo social que a través de las redes ve, es capaz de tener una opinión, y yo creo que hay que concederle la posibilidad y la confianza de que sabrá defenderse como es natural para elegir correctamente, ¿no? Bueno, lo vamos a ver
el año que viene en Panamá, ¿no? Le quiero compartir esta cifra en ese mismo sentido. 360.000 jóvenes van a ejercer su derecho al sufragio por primera vez en estas elecciones en el 2019 y el Tribunal Electoral ha compartido con preocupación que es este grupo etario el que le ha dado la espalda al ejercicio del sufragio. No se presentan a votar y son ellos hoy los principales usuarios de las redes sociales. Es un fenómeno del mundo. ¿Por qué cree usted que pasa esto y por qué estas nuevas formas de comunicación no ayudan a contrarrestar este efecto de no asistir a las urnas? Yo creo que no se participa a veces como una forma de protesta, como una forma de rechazo al sistema que ya está establecido. Pero deben saber esos jóvenes que el que no participa, darle la espalda a la política, es dejar que nos gobiernen los peores. Eso dijo Platón en un momento determinado. Así que si tú no vas, otro lo hará por ti y te gobernarán a disgusto de tus propios intereses. Hay que participar y los jóvenes tienen que descubrir que se puede protestar de muchas maneras, pero quizá la menos rentable es el no acudir a la elección. ¿Y qué es lo que está pasando en Panamá? Usted mencionaba el populismo ahora y parece también un fenómeno mundial este hecho de que cada vez la población está más descontenta, hay un descrédito hacia las instituciones, hacia los partidos políticos, hacia los actores políticos. Ahora que se van a dar estas series de elecciones en América Latina, ¿cómo aprecia usted la figura del independiente? Hay una teoría de que cada vez tiene más vigencia en la población la figura que un partido político. ¿Cómo la aprecia usted? Bueno, es verdad que hay un cansancio mundial, un rechazo a los poderes establecidos. Yo diría que no es para menos, porque ha habido mucha corrupción, que se tapan a veces unos partidos a otros, o por ejemplo cuando la crisis financiera internacional que comenzó en el 2008, se reunió el G8 precisamente y dijo vamos a poner unas normas que no, los grandes capitales, los grandes poderes financieros del mundo estarán perfectamente controlados. Y luego no han hecho nada, esa es la verdad. Por lo tanto, hay una desconfianza general en la política, en Panamá, en España y en todos los países en los que estamos, ¿no? Pero con todo hay que seguir presionando para que eso se produzca, para que hayan esos controles y para que realmente se intervenga en la política y sobre todo para que escapemos de los fenómenos populistas, que para entendernos, como decimos siempre, es resolver con una frase problemas muy complejos, y eso no es verdad. Porque el temor de la población está allí, que quieren figuras independientes, quieren figuras frescas, figuras nuevas, pero temen que esto vaya a ocurrir, como ha ocurrido en otras democracias de América Latina, que crezca el populismo a través de estas figuras que no tienen el respaldo de una estructura, como le llaman a los partidos políticos. A veces precisamente porque son independientes, uno es capaz de generar ya una cierta simpatía, pero también es muy importante considerar que es muy difícil ganar una elección si no tienes un aparato electoral detrás, ¿no? Pero ha habido casos interesantes justo al lado, en Costa Rica, el presidente Solís no era exactamente un independiente, pero una persona que salía con un partido pequeñito y a base de debates electorales y a base de 32 debates que hizo, según tuve oportunidad de que me contara en una entrevista, consiguió dar la vuelta a la situación y aquel casi independiente ganó a los partidos tradicionales que habían estado en el turno, que era un bipartidismo siempre alterno, ¿no? En el caso de Costa Rica. Yo creo que lo de los independientes hay que tenerlo muy presente y es una posibilidad también de oxigenar el sistema político. Ahora que menciona usted los debates electorales, precisamente la reforma electoral de Panamá plantea o promueve la existencia de debates electorales. Es un arte que se practica, pero es un arte de cierta forma dormido en nuestro país. Usted ha moderado grandes debates electorales en España. ¿Qué efectos tienen en el elector? Además de ser un show político, ¿no? Bueno, efectivamente hay una parte de espectáculo que duda cabe, pero fíjese que es muy importante que genera mucha más participación en favor de los partidos que están allí representados, si se trata de un cara a cara, e incluso en terceros que no han ido. Así que primer efecto que tiene en el elector, más animar a la participación, lo cual ya es positivo y altera algunas cosas. Y luego otra cosa muy compleja que hay ahora, ¿por qué la gente que vota a Donald Trump es un grupo que solo se hablan entre ellos? La gente que vota a Hillary Clinton solo se hablan entre ellos. El debate es probablemente la única posibilidad que tienen de intercambiar el contraste entre lo que piensa uno y lo que piensa otro, porque los seguidores de Donald Trump irán allí como van los de la señora Clinton y así sucesivamente. Así que los debates, tengo la impresión que cobran una fuerza muy especial en este mundo tan excesivamente segmentado
que hace que sea caldo de cultivo para abonar el populismo. Enhorabuena entonces para Panamá. Quiero aprovechar su presencia en nuestra casa. Usted es un comunicador, periodista español y por la visión global, lógicamente hemos seguido el proceso de Cataluña, muy convulso. ¿Cuáles serían las consecuencias de que estas ideas independentistas tomen fuerza o que finalmente se concrete el objetivo de los independentistas de separar a Cataluña? ¿Podría desatarse una ola de independencia en Europa? Claro, es que el problema de Cataluña no es un problema solo de Cataluña, que lo es porque está partida la población 50-50 aproximadamente entre los que quieren la independencia y los que no la quieren. No solo es un problema de España, porque perdería ahí un sector que tiene el 20% del PIB y el 14% o el 16% de la población, es un problema europeo, porque hay 23 territorios en Europa que tienen algún tipo de aspiración independentista. Solo en Francia hay 5. Wow. Con lo cual, si tuviéramos una Cataluña independiente, a ver quién le dice a la isla francesa de Córcega que no tenga su independencia, o al norte de Italia, y así sucesivamente. Por eso, la Unión Europea se ha volcado a apoyar la defensa de la Constitución en España y la no vulneración por un proceso independentista de esa secesión. Es un problema ya de toda Europa. Tuve oportunidad una vez de entrevistar al presidente Gorbachev y él decía, si Cataluña, o el País Vasco, porque estábamos hablando de España y la entrevista se producía en Barcelona, ¿no? Decía, fueran un día independientes, el mundo, en lugar de tener en Naciones Unidas casi 200 países, pasaría a tener 400, esto sería ingobernable, para todo el mundo sería peor, incluido quizá los primeros, los que llegan a la independencia. Por lo tanto, es un problema general, es un problema que hay que tratar con mucha delicadeza, con mucho respeto, pero con mucha decisión también, de tender la mano, de dialogar y de saber llegar a acuerdos para volver a la situación anterior, en que siempre hay pues un 20% que quería la independencia en Cataluña, pero no un 45% como hay ahora. El Gobierno de Madrid tiene que pensar que alguna cosa habrá hecho mal para que se disparara también ese sentimiento independentista en una parte de la población, casi el doble de la que había antes. Y nos vamos a quedar con esa reflexión final. Doctor Manuel Campo Vidal, gracias por estar en nuestra casa, gracias por estar en Next Noticias y bienvenido a Panamá siempre. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con más